Hola a todos, soy el profesor Khan. Bienvenidos al canal Cosas de la Historia. Hoy vamos a hablar de un obispo gallego, un obispo del año 1102. Este obispo se dedicaba, como hacían otros muchos obispos y otros muchos monjes en la época, a saquear reliquias de otros monasterios y de otras iglesias y llevarlas a su iglesia. Este obispo en cuestión era el obispo de la Catedral de Santiago de Compostela y lo saqueaba para su sitio. Pero bueno, lo mejor es que veáis el vídeo, como siempre suscribiros, darle me gusta, poner comentarios, lo que queráis. Venga, os dejo con el vídeo. En el otoño del año 1102, don Diego Gelmírez, obispo de Santiago de Compostela, ponía rumbo a la diócesis de Braga, en Portugal, para una visita oficial. Estando ambos en los dominios del rey Alfonso VI de León, el arzobispo de la ciudad portuguesa sentía que recibía un aliado y un amigo. Le dio aposento en el palacio episcopal y le permitió visitar libremente sus iglesias y celebrar misas en ellas. Fue un error imperdonable. Empezaron por el templo de San Víctor, donde después de celebrar la Eucaristía, Gelmírez ordenó a sus acompañantes que excavaran en la parte derecha del altar mayor. La gran arca de mármol tardó poco en aparecer. Dentro había dos cajitas de plata, una de las cuales contenía la cabeza de San Víctor de Braga, un mártir del siglo III, supuestamente decapitado por los romanos en ese mismo lugar. La robaron, así como el manojo de reliquias de la otra caja. Siguieron con la parroquia de Santa Susana, donde sumaron los restos de San Silvestre, San Cucufate y la propia patrona de esa iglesia. Para no levantar sospechas, envolvieron los despojos en sudarios y los trasladaron rápidamente a los aposentos del obispo. Nadie echó en falta nada, de modo que un par de días más tarde se atrevieron con otro templo. Esta vez fue el propio Gelmírez el autor del delito. Aún vestido con la ropa de celebración, profanó un sepulcro y entregó el contenido a los soldados que venían con él. Se trataba de los huesos de San Fructuoso de Braga, del Bierzo para los leoneses, un obispo del siglo VII que en la Hispania visigoda tuvo fama de santidad. Con lo robado camuflado entre las valijas, la comitiva emprendió el tortuoso camino de vuelta. Lo más probable es que se tomara la vía 19 del itinerario de Antonino, una vieja calzada de la época de Augusto, en la que los carruajes avanzarían a trompicones. No habían llegado muy lejos cuando les llegó la noticia de que una turba de habitantes de Braga iban tras ellos. Estando en Correlá, se les ocurrió confiar el botín a un diácono, para que tomara un desvío cruzando el río Miño. Aquí es donde esta historia se torna increíble, tanto que parece que Gelmírez los quiera engatusar. Al parecer, al llegar al río Miño, el pobre diácono se lo encontró tan revuelto que era imposible de sortear, hasta que depositó los cuerpos de los santos en la margen, haciendo que las aguas se apaciguaran milagrosamente. Es así como lo explica la historia compostelana, que acaba el relato con la entrada triunfal de Gelmírez en Santiago. A falta de otro, es el único documento que los historiadores pueden usar para explicarnos este curioso robo. Porque sin entrar en considerar este final en el río, perteneciente al terreno de la fe, el resto de la historia es perfectamente real. De hecho, en 1994, el mismo cabildo de la Catedral de Santiago lo reconocía al devolver a Braga una parte de las reliquias sustraídas 1000 años antes. Precisamente la inserción de elementos sobrenaturales en la compostelana, que fue escrita por orden del mismo Gelmírez, era un modo de legitimar lo que no dejaba de ser un hurto. Al añadir el milagro del río, el obispo insinuaba que los santos querían ser robados. En otro momento del texto, es el mismo obispo Gelmírez el que se justifica cuando dice que en las iglesias de Braga yacen muchos cuerpos de santos desordenadamente, sin que sean venerados por culto alguno, como si los hubiera sustraído solos para darle digno trato. De ahí el divertido pasaje de la tumba de San Fructuoso, en el que Gelmírez dice que la vació con piadoso latrocinio. Sin embargo, la mayoría de las profanaciones en la Europa medieval tuvieron muy poco de piadosas. Para un monasterio, iglesia o santuario, poseer reliquias podía suponer una gran fuente de ingresos. No solo porque los peregrinos venían con regalos y donaciones, sino porque había que hospedarlos y darles de comer.